Ya estamos listos. ¿Corremos allá, no? ¿Cómo? ¿Vamos a correr? No. Ya. El Evangelio es un anuncio de buena noticia de salvación. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Cristo es el Salvador. Cristo nos salva de ir al infierno. Cristo murió por nuestros pecados. Es el Evangelio. Cristo murió por. Esa expresión por significa en lugar de ti, en lugar de mí, en lugar de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, el 1 al 5. Entonces, ¿qué significa para usted el hecho de que Cristo haya muerto por sus pecados? Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que nosotros cometeremos toda nuestra vida. Todo nuestro paso por este mundo seremos pecadores. Yo soy un pecador igual que usted. Yo puedo ser incluso más pecador que usted. Pero Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Son buenas noticias de salvación esta para usted? Para mí sí. Porque nosotros, usted y yo, seremos pecadores hasta que nos muramos. Pero Cristo murió. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y si Cristo, en vez de usted, murió por los pecados de usted, usted ya no puede ser muerto judicialmente por los pecados de usted, porque hay un Salvador. Nosotros tenemos que ser cristianos, porque el mundo ha llegado hasta los fines. Va a venir un anticristo, que va a ser el monarca del mundo, ¿Escucha bien para allá? el opositor de Cristo. ¿Escucha bien? Dice la palabra del Señor, el que no es conmigo, contra mí es. No se escucha bien, ¿vale? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge de Panamá. Eso está en Mateo capítulo 12, versículo 30. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge de Panamá. Cristo no acepta neutralidad. O tú eres de Cristo, y si no eres de Cristo, eres del espíritu del anticristo. Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge desparrama. Acá se escucha mejor. Hay que darle toda la seriedad que merece este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué significa para usted el hecho de que está escrito, el alma que pecare, esa morirá? Y usted ya pecó. Usted ya está condenado. Necesita ser salvo. Iniciando Cristo su ministerio de salvación aquí en la tierra, Él comenzó a demandar dos demandas para la salvación. La primera es arrepentido. Arrepentimiento significa un cambio de parecer. Lo que significa arrepentimiento es un cambio de parecer. Hay veces cuando un padre le da permiso a una hija para ir a una fiesta, ¿verdad? Y le parece bien al padre, le parece bien darle permiso a la hija. Le parece bien. Porque dice, mi hija está muy encerrada, pasa encerrada, no tiene amigas, así que le da permiso, le parece bien. Y le dice, hija, te autorizo ir a la fiesta, pero tienes que llegar antes de las 12 a casa. Ahora el papá ve que la hija no llega a la hora acordada, no llega a las 12, llega pasado medianoche. Entonces el papá cambia de parecer. Dice, me arrepiento de haberle dado permiso a mi hija. Arrepentimiento, cambio de parecer. En el griego, con el cual fue escrita la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el idioma griego antiguo, esa palabra se lee metanoia. Meta significa cambio. El sufijo meta es cambio al castellano. Y luego viene el vocablo noia, que significa mente. En el griego, por ejemplo, metamorfo significa cambio de forma. Meta-universo significa cambio de universo, otro universo. Entonces, metanoia significa cambio de parecer.
El alma que pecare esa morirá. Mas Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted y le dio salvación. Le ha dado salvación de irse al infierno. Por si acaso. Si Cristo en vez Si de aparece mí alguien por ahí. murió, en vez de mí, Él fue ejecutado a la muerte por los pecados de mí, entonces me salvó a mí de yo ser muerto por mis pecados. Estas son buenas noticias de salvación. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo en la cruz del Calvario fue crucificado. A Él le fueron imputados todos nuestros pecados, los que cometeremos hasta que lo muramos. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en Él, en Cristo, los pecados de todos nosotros, el pecado de todos nosotros. El apóstol Pedro dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Cristo nuestro Salvador, Él murió, Él se dejó imputar penalmente por los pecados que nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, para asegurarse Cristo de darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. En 1 Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Para darle cumplimiento a esa promesa, Cristo se tuvo que asegurar de dejarse imputar penalmente en la cruz del Calvario con los pecados que nosotros los cometeremos toda nuestra vida, hasta que nos muramos. De otra manera, sería imposible para nosotros, al morir, ir a la vida eterna. Pero Cristo prometió, yo les doy vida eterna, en Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra, como dice Mateo 27, versículos 45 al 46, porque según Isaías 53:6, le fueron cargados todos nuestros pecados. Por eso es que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todos los pecados nuestros que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, le fueron imputados a Cristo. Él, por amor infinito a nuestras almas, Él lo quiso hacer. Él se dejó imputar por nuestros pecados. Y cuando tenía todos nuestros pecados cargados en su santo cuerpo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre Cristo, para que no se aplicara sobre usted. Usted ha quedado salvo por sustitución de condena. Es esto lo que debemos creer para hacer efectiva la vida eterna. Crean el Evangelio, querido amigo, crean el Evangelio. Mi querida amiga, mi estimada señora, mi estimado caballero, creed en el Evangelio. El Señor Jesucristo, cuando Él murió por nuestros pecados, al día tercero, Él resucitó. Ha sido resucitado Él. Y Él aparece por un periodo de 40 días a muchos testigos de su resurrección. Luego saca a todos sus discípulos a las afueras de Jerusalén. Y leemos nosotros en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. Cristo le da la gran comisión a sus creyentes, a sus discípulos, y les dice, id por todo el mundo y predicad que Cristo murió por los pecados de nosotros, los pecados de los seres humanos, para salvarnos de ir al infierno por nuestros pecados. Porque los pecados, ¿usted cree que se los pagó Cristo en la cruz o usted los tendrá que pagar en el infierno? Usted decide qué creer, y los pecados se pagan penalmente con la muerte del alma. No hay ninguna otra forma en que el pecado se condene, sino con la muerte del alma. Un solo pecado que usted cometa, indistintamente a cualquier otro pecado que usted cometa, le condena su alma a la muerte. Pero Cristo, en vez de nosotros, todos los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos, Él se los dejó imputar sobre su cuerpo, para Él pagarlos en vez de nosotros, como se pagan los pecados con la muerte del alma. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, estaba en el huerto de Getsemaní. En Mateo 26:38, Cristo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53:11 leemos, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es que era alma por alma. El alma de usted ha quedado condenada cuando usted pecó. Y no importa si ya no peca más, un pecado le basta a usted para ser condenado, para entrar en condena. Pero Cristo murió por los pecados que nosotros cometeremos hasta que nos muramos físicamente. No ha quedado ningún pecado que nosotros cometamos en nuestro paso por este mundo que no le fuera imputado hace cerca de los 2000 años atrás a Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que se oscureció todo el globo terráqueo. Dice la Escritura, desde la hora sexta en la cruz del Calvario hasta la hora novena, 3 horas, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de la hora novena, el Padre le quita el amparo a su Hijo Jesucristo. Hay separación. Y Cristo exclama, Elí, Elí,
Lava sabactani. Esto es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, ¿No lo ha pasado? ¿No lo ha pasado? En ese momento el alma de Cristo entró en muerte, cerca de la hora novena. Pero faltaba más, porque no solamente la muerte del cuerpo, se está hablando de la muerte del alma. Lo mismo que sucede con una persona que está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital o en una clínica, cuando sufre la muerte clínica en la persona, su corazón sufre un paro cardiorrespiratorio, es muy complicada, muy compleja y él está muy débil. La persona inicialmente es adormecida, le ponen un somnífero al paciente, entonces el paciente es adormecido y se le pone un somnífero y se le empiezan a contar los signos vitales y empieza la persona a hacer contada su corazón, los latidos de su corazón. Hasta que en un momento determinado la persona sufre un paro cardiorrespiratorio y la persona entra en muerte clínica. Y deja de respirar, no hay signo vital. Hay veces que algunos de ellos cuentan cómo ellos salieron de su cuerpo, se desdoblaron, sus almas salen del cuerpo. Eso es lo que le pasó a Cristo en la cruz, su alma entró a la eternidad. No quedó alrededor de la cruz el alma de Cristo, sino que entró a la eternidad, pasó el espacio físico-temporal. Para cumplir el Salmo 22, versículos 1 y 2, hace 900 años, antes de que Cristo viniese al mundo, el rey David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes. Y de noche no hay para mí reposo. Evidentemente el alma de Cristo entró en la eternidad. El ser humano cuando muere, entra a la eternidad. No puede volver a este mundo. Pero lo que el ser humano no puede hacer, lo puede hacer Cristo. Por eso que Cristo nos sustituye la condena. Porque Él podía volver su alma a entrar nuevamente en su cuerpo y volver a tomar su vida física. El Señor había recibido un mandato del Padre en Juan 10, versículos 17 al 18. Ese mandato del Padre fue, Cristo lo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre ordenó a Cristo poner su vida. Cristo puso su vida en el vientrecito, en el cuerpecito en gestación de María, en Belén de Judá. Ahí su alma entró en el cuerpecito en gestación en el vientre de María. Luego Cristo a los 33 años fue a la cruz. Su alma salió de su cuerpo, entró en la eternidad en estado de muerte, desamparo eterno, clamando de día y de noche. Algo que nosotros no lo podemos ver, pero estaba escrito en el Salmo 22, 900 años antes de que Cristo viniese a morir en la cruz del Calvario. Ahora, el Señor estando en muerte eterna, Él tiene que cumplir lo que el Padre le había dicho, volver a tomar su vida. Y desde la eternidad en estado de desamparo eterno, muerte eterna, así tiene que pagar un alma. Con la muerte eterna, Cristo volvió a tomar la vida física, entró nuevamente en su cuerpo, volvió a tomar su vida. Su alma entrando nuevamente en su cuerpo, era un cuerpo agónico, a punto de colapsar, que estaba crucificado en la cruz. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, nosotros leemos en Juan 19, versículos 25 al 30. Estaba allí María y los discípulos, el discípulo amado Juan, los soldados romanos, judíos, crucificando. Entonces Juan escribe que el Señor Jesucristo, Él vuelve a tomar su vida, abriendo nuevamente sus ojos en la cruz, algo que no lo pudieron ver ni María ni el discípulo amado Juan, porque estaba oscuro. Entonces el Señor le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y luego le dice a Juan: hijo, he ahí tu madre. Entonces, desde aquella hora, dice Juan, el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 28, este versículo es muy importante. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, se la acercaron a la boca. Cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz: consumado es, y entregó su espíritu. En ese momento quedó consumada la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 22, 18.
Por cuanto esto hiciste, Abraham, no me rehusaste tu hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, todos los seres humanos del mundo. Esa bendición no es para una vida terrenal, sino para el alma. Porque el mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 16, 28, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Entonces Cristo, Él es la simiente de Abraham, el descendiente de Abraham. Y en la cruz cumplió la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente, Abraham, esto es en Cristo, todas las almas serán salvadas de ir al infierno. Y esto en conformidad a 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, donde leemos, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que Dios demanda para salvación no es el mero arrepentimiento de los pecados como lo predican los evangélicos, no, es el cambio de parecer, porque en conformidad al decreto condenatorio, al que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, cuando usted le da el correcto sentido, le da la real importancia que merece este decreto condenatorio, el alma que pecare esa morirá, y usted entiende que usted ya pecó, entiende que usted quedó condenada a la muerte de su alma, y necesita la salvación de su alma. Entonces usted tiene que cambiar de parecer, porque en un principio los seres humanos piensan que están bien con Dios, que no tienen por qué ser objeto de ninguna condena, pero resulta que el ser humano no le da la debida importancia que tiene este decreto condenatorio. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Cuando un ser humano deja el estado de niñez, cuando un ser humano abandona el estado de niñez, Yare, está fallando cuando un ser humano abandona el estado de niñez, porque el Señor dice, de los tales es el reino de los cielos, en Mateo 19, 14, cuando el ser humano abandona el estado de niñez y comete su primer pecado de la larga lista de pecados que todos nosotros los vamos a cometer hasta que nos muramos, el ser humano entra en condena, el alma humana entra en condena, y ya no importa si ya no peca más, porque ya al pecar una sola vez, el decreto condenatorio está sobre la persona ya quedó sentenciada a la muerte de su alma, y ya no importa si ya no peca más, o si se pone bueno y empieza a cumplir los mandamientos, o deja el pecado, ya quedó, ya entró en condena. Entonces, ¿qué es lo que es el arrepentimiento que Dios demanda? Cuando Cristo inició su ministerio de salvación en la tierra, comenzó a demandar estas dos demandas, que quedaron registradas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Primera demanda, arrepentidos. Segunda demanda, creed en el Evangelio. El arrepentimiento, esa palabra arrepentido, significa cambia tu manera de autopercibirte, porque ya pecaste, ya entraste en condena. Y una vez que tú entraste en condena, una vez que ya cometiste un pecado, quedaste sentenciado a la muerte de tu alma. Y una vez que tú has quedado sentenciado a la muerte de tu alma, ya no hay nada en lo absoluto que tú puedas hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia a la muerte de tu alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. No hay nada que tú le puedas ofrecer a Dios a cambio de que tu alma no sea condenada. Lo único, creer que Cristo murió por los pecados de tu alma. Creer en el Evangelio. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual sois salvos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, está fallando. El apóstol Pablo, 1 Corintios 15, versículos 1 al 5, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven, y otros ya duermen. En el momento cuando Pablo estaba predicando, estaba escribiendo la carta, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí.
Eso es 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. El decreto condenatorio. El alma que pecare esa morirá. De Ezequiel 18:4. Una vez que el ser humano cometió su primer pecado, de la larga lista de pecados que todos nosotros cometeremos hasta que nos muramos, de ahí en adelante ya no importa que ya no peque más, o que se vuelva una persona buena, que guarde los mandamientos, que deje el pecado, que viva una vida en santidad, que persevere, que se vuelva fervoroso, que deje la tibieza, ya no importa. Porque una vez que la persona cometió un pecado, no funciona, Cari. Porque una vez que la persona cometió un pecado, entró en condena. Ya no importa si ahora ya no peca más. Ya no importa si ahora ya no peca más la persona. Ya entró en condena. Cari, ¿te das cuenta? Aló. ¿Será que hay que ponerse más apegado ahí? Más apegado. Vos vais a tener que ponerse más apegado, hermano. Nuevamente, el alma que pecare esa morirá. Está escrito en la santa palabra de Dios. Ezequiel 18:4. Pero Cristo en vez de nosotros murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Y ha sido resucitado el día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y luego por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen. Y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Eso es 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo. Ahora, el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. Pero Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de usted murió por los pecados de usted, usted ha quedado salvado de ir al infierno a pagar por los pecados de usted. Ahí está la salvación. Si Cristo en vez de mí muere por los pecados míos, entonces yo no puedo ser condenado a la muerte por los pecados míos. Nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Cristo en vez de nosotros fue condenado por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Mateo 12:30. O usted es de Cristo, y si no, entonces usted está del lado del anticristo, está del lado del anticristo. Entonces, hay que darle la mayor seriedad que merece este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. Adelante, Jared. Hay que darle la mayor seriedad que merece este decreto condenatorio de Ezequiel 18:4. El alma que pecare esa morirá. El problema de las personas es que no le dan la debida atención, la debida atención que merece este decreto condenatorio. No le prestan la debida atención. Es gravísimo. Porque Dios, el autor de la vida, lo está diciendo, el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. El alma que pecare esa morirá. Y una vez que usted pecó, ya no importa que ya no peque más. Ese pecado se condena penalmente con la muerte del alma. Un pecado, indistintamente a los demás pecados que usted los pudiera no cometer, o que yo los pudiera no cometer, ya nos condena nuestras almas a la muerte. Irremediablemente entramos en condena. Y para que nosotros fuéramos salvos de la condena a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados, lo que tuvo que hacer Cristo es sustituirnos toda nuestra vida en nuestro paso por este mundo, en el aspecto condenatorio, penal y judicial. Que no existiese ningún pecado que nosotros cometiésemos en este mundo que lo tuviésemos que pagar nosotros. Le fueron todos imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Ahí está la salvación. Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 5. Si Cristo en vez de usted, tomando el lugar de usted en la cruz, si Cristo en vez de usted, tomando el lugar de usted en la cruz, Él es condenado a la muerte, ejecutado a morir, y Él muere por los pecados de usted, Él muere por los pecados míos, nosotros hemos quedado salvos de ir al infierno a pagar por nuestros pecados. Esto se llama buena noticia de salvación. Esto es evangelio. Ya
todos entramos en condena al primer pecado cometido, al primero. Ya no importa que usted ya no peque más, entra en condena el ser humano. El ser humano tiene que cambiar de opinión respecto de cómo se autorrecibe ante Dios. Inicialmente el ser humano piensa de sí que no está condenado, que no tiene que ser por qué objeto de ninguna condena, que no tiene por qué ser objeto de ninguna condena, porque según él no le ha hecho mal a nadie. Pero sí, al pecar el alma entra en condena. Y ya no hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Nada en lo absoluto. Ni hacer, ni dejar de hacer. Ni hacer, ni dejar de hacer. Ahora, en 2 de Corintios, predicando el Evangelio acá en la plaza de Viña del Mar. Ahí está el mall Marina Arauco. ahora, 1 Corintios 15, del 1 al 5, Ahí sí. nuevamente. Este anuncio, esta proclama, son buenas noticias de salvación. Ese es el Evangelio, buenas nuevas. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Mas Cristo murió por los pecados de nosotros. El alma que pecare, esa morirá. Parece que el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió en vez de nosotros, para que nosotros no, murió por los pecados de nosotros. Ahí está la salvación, por sustitución de condena. Toda nuestra vida seremos pecadores, usted y yo, hasta que nos muramos. Cristo nos ha sustituido todo nuestro paso por este mundo en el aspecto condenatorio. No hay ningún pecado que nosotros cometamos en esta vida que no le fuese imputado penalmente a Cristo en la cruz del Calvario. En Isaías 53:6 leemos: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense ustedes que el Señor está hablando como algo consumado, porque cuando Isaías escribe 700 años antes de que Cristo viniese a nacer en Belén de Judá y a los 33 años ir a la cruz. Y está hablando del pasado. Debiera decir, mas Jehová cargará en él el pecado de todos nosotros. Y no, él dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor lo supo toda tu vida, todos los pecados que tú aún ni siquiera lo has cometido, pero supo todos esos pecados que a ti te condenan tu alma a la muerte. Y todos ellos se los dejó imputar a él. Para Dios, la salvación para Dios está consumada. Tal vez para ti no, pero para Dios sí. Por eso Isaías 53:6 está hablando como algo completamente consumado. Algo completamente consumado. Mas Jehová cargó en él. No dice, mas Jehová cargará en él cuando Cristo venga a nacer en Belén de Judá. No, lo dice el pasado, como si ya fuese consumado ya. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense ustedes que 700 años antes de que Cristo viniese al mundo, Isaías, el profeta Isaías escribe en Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Debiera decir, yo anunciaré, yo haré oír, yo anunciaré, yo salvaré y haré oír. Pero lo está hablando completamente como algo consumado. Yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. ¿Y por qué le está hablando el pasado? Porque el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. El Cordero que es Cristo ha sido sacrificado antes de la fundación del mundo. En el Salmo 22, versículo 1 y 2, leemos: 900 años. El rey, el ungido, el rey David, lo está escribiendo 900 años antes de que Cristo viniese al mundo. Y leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clama a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahí Cristo había entrado en muerte eterna, entró en la eternidad en la cruz del Calvario. Algo que nosotros no podemos ver con los ojos, pero que estaba escrito en el Salmo 22. En 2 de Corintios 4:13 leemos: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito creí, no conforme lo que ven mis ojos.
Conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito en la eterna y inerrante palabra de Dios, en la Santa Biblia. Está escrito lo que Cristo iba a tener que hacer en la cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Debiera haber dicho, Dios mío, ¿por qué me desampararás? Cuando yo nazca en Belén de Judá y vaya a la cruz, ahí lo está hablando como algo completamente consumado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Igual que Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No dice, mas Jehová cargará en él. Cuando Cristo venga al mundo, a nacer en Belén de Judá y a los 33 años vaya a la cruz. No, lo está diciendo como algo consumado desde antes. Porque Cristo tiene presciencia, conocimiento de saber con detalle todos los pecados que usted y yo los íbamos a cometer desde el momento que naciéramos hasta que nos muriésemos en la cruz del Calvario. Lo supo todo se fue a él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre madero. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 2:24, Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre madero. Y cuando todos nuestros pecados de todo el mundo estaban sobre Cristo, vino la sentencia. El alma que pecare esa morirá. Esa sentencia fue sobre Cristo, para que nunca más fuese sobre usted. Porque Dios lo amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Cristo, a darnos vida eterna, a impedir que en ningún momento de nuestra existencia, nuestras almas entraran en muerte, porque el cuerpo muere, el espíritu muere, lo que nunca tiene que morir es el alma, porque si el alma humana sale de este mundo, entrará a la condena eterna. Para evitar que el alma entre en condena eterna, el que entró en condena eterna fue el alma de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dijo el Señor en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de la religión, del engaño de los religiosos que quieren ganar dinero con los diezmos. Los religiosos engañan a la gente, las llenan de terror, le hacen estar sirviendo a Dios por terror. El verdadero salvado sirve al Señor por amor, por devoción, por gratitud a que Cristo ya nos salvó. Tito 3:5, el apóstol Pablo dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. La salvación quedó consumada en la cruz del Calvario. En Efesios 2, versículos 8 y 9 leemos, porque por la gracia de Dios habéis sido salvados. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario. Allí. ¿Quién nos salvó? Cristo, cuando Él murió por los pecados de nosotros. En vez de nosotros, Él quiso morir, entrar en muerte eterna, porque Él podía volver a la vida. Nuestras almas no pueden, entrando en la eternidad, volver a tomar la vida física. Cuando un ser humano muere, parte de este mundo, sale de este mundo, y no puede volver a este mundo. El que lo puede hacer es Cristo. Lo dijo Cristo en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida. Cristo puso la vida de su alma en el vientrecito, en el cuerpecito de gestación de María. Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Cristo en la cruz, su alma se separa de su cuerpo moribundo en la cruz y su alma entra en la eternidad, cumpliendo el Salmo 22, versículo 2. Clama a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cristo estaba padeciendo la muerte eterna de su alma en vez de usted, para que usted no padezca la muerte eterna de su alma, para que cuando usted muera, su alma vaya al cielo y no vaya al infierno. Cristo es el Salvador. En Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación fuera de Cristo, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. De nosotros tener que morir por nuestros pecados, de nosotros tener que ir al infierno a pagar por nuestros pecados. En Juan 8:32 el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, libres. Cristo nos vino a dejar libres de toda imposición religiosa, de todo hacer o dejar de hacer para poder ser salvos. El que lo hizo todo en la cruz fue Cristo. Nosotros no tenemos que hacer o dejar de hacer para ser salvos. Usted no tiene que ser salvo. Usted ya ha sido salvo. Esa salvación consumada por Cristo en la cruz, que para nosotros es vida eterna, usted la tiene que hacer efectiva por la fe, creyéndola de todo corazón. Usted tiene que creer que Cristo murió por los pecados de usted, porque esa es la verdad absoluta. Recordemos Isaías 53:6. Recordemos Isaías 43, versículos 11 y 12. Isaías 43, versículos 11 y 12.
yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír. Lo está hablando Isaías 700 años más o menos antes de que Cristo viniese al mundo, y lo está hablando como algo consumado. En Juan 5:25, Juan dice, el Señor Jesucristo dice: de cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Cristo vino a hacer oír a los muertos. Cristo, antes de encarnarse, era Jehová de los ejércitos. En Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 5, el profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y entonces dije: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En Juan capítulo 12, versículo 41, leemos: Isaías dijo esto de Cristo cuando vio su gloria. O sea que el Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento. Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Cristo. Isaías lo vio a Cristo en su gloria en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Diciendo Isaías: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y en Juan 12, 41, Juan capítulo 12, versículo 41, leemos: Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús. Porque en el capítulo 12 de Juan se está hablando de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo en la cruz nos vino a sustituir la condena. Esa condena que hay por pecar, el alma que pecare esa morirá, esa condena fue sobre Cristo, y su alma fue condenada a la muerte, y entró en muerte eterna conforme al Salmo 22, versículo 2. Es por eso que el apóstol Pablo dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme al Salmo 22, conforme a Isaías 53, y conforme a otras profecías más que también Cristo fue en la cruz del Calvario. Cristo murió por ti, los pecados tuyos. Cristo murió en vez de ti, por los pecados de ti. Es por eso que el apóstol Pedro dice en Hechos 4:12, de Cristo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Insistiendo con el hecho de que para Dios la salvación de nuestras almas, la vida eterna, la inmortalidad, quedó consumada en la cruz, leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por la gracia de Dios habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don. No de obras para que nadie se glorifique. La salvación no es por obras, sino por creer que ya Cristo nos salvó. Ahora, en Efesios capítulo 2, versículo 6, para que entendamos que la salvación quedó consumada, dice el apóstol Pablo a los Efesios: y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Usted dirá: pero si yo todavía no he muerto. Para Dios está consumada la salvación del alma de usted. La consumó Cristo en la cruz, su Hijo. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Ahora Pablo dice a los colosenses, en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, ya moristeis, la muerte de tu alma ya fue consumada. Lo que pasa es que en vez de ti, Cristo tomó tu lugar, te representó como si tú hubieses sido aquel que pagó por tus pecados. En vez de ti, los pecados tuyos los pagó Cristo. Por eso en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, teniendo en consideración Efesios 2, versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios, teniendo en consideración Efesios 2, 6, Colosenses 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual para Dios es un hecho totalmente consumado, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque moristeis. El alma que pecare, esa morirá. Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, nosotros morimos con él. Cuando Cristo ha sido sepultado y al tercer día resucitado al tercer día, nosotros resucitamos con él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, nosotros también, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Para Dios, ya estamos en los cielos con él. Ya
escucha bien. Cristo ha salvado a toda Se escucha bien. su creación. Ahora usted tiene que hacer efectiva esa salvación creyéndola. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha del camino ancho y espacioso descendente rumbo a la perdición. El infierno es la perdición para las almas que no entran por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo no dice son pocos los que entran por ella, ni siquiera dice eso, dice son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvo de ir al infierno, entrar por la puerta ancha a la perdición, no alcanza con hallar la puerta, sino que aparte de hallar, hay que entrar por ella. Repito, Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice Cristo en primera persona: entrad por la puerta estrecha, entrad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Ha entrado usted desde el camino ancho en que todos nacemos? ¿Ha entrado por la puerta estrecha que es Cristo? En Juan 10:9, Cristo dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, a Cristo hay que creerle con fe. Dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Creer en Cristo pero sin fe, para Dios es otra forma de pecar contra Él por incredulidad. Es otra forma de no creer. Dice el Señor Jesucristo en Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora la condena, mi querido amigo, o compatriota chileno, la condena ya no es por ser pecador, o por ser un tibio, o por dejar de cumplir los mandamientos, por ser un pecador, por ser una persona que no persevera, que no guarda santidad, que es un tibio. No. Ahora la condenación es por no creer que ya Cristo te salvó, por no creerlo con fe, porque tiene que ser creído con fe. En Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3, hablando de entrar, hablando acerca de entrar por la puerta, hablando acerca de entrar por la puerta, en Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, hablando acerca de entrar por la puerta, dice el apóstol Pablo a los hebreos: temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado, el reposo de las obras. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañados de fe en los que lo llevan. Mas nosotros los que hemos creído entramos. O sea, hay que creer con fe. Porque si usted oye el Evangelio y lo cree, pero con cierta incerteza, no va a poder entrar. La entrada es por la fe. Se entra por la fe. Nada más que por la fe. La fe en la vida eterna que ya Cristo consumó para nosotros en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante, leemos que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo. Cuando el Señor le dijo a Abraham: Abraham, de cierto te bendeciré, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22:18. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, Hebreos 6, versículo 4 en adelante, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. ¿Es cierto? Y en abundancia te multiplicaré grandemente. O sea, Dios añadió juramento a la promesa. Además de prometer, juró: en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa con juramento no se quedó así, sin cumplir, se consumó en la cruz. Por eso que Cristo, cerca de la hora novena, en Juan 19:28, él sabía que estaba todo consumado, porque él había vuelto desde la eternidad, su alma en estado de muerte eterna, en desamparo eterno, volvió a tomar su vida física. Y ahí Cristo supo que estaba todo consumado, antes de morir definitivamente en la cruz. Juan 19:28, Cristo todavía estaba crucificado en la cruz, y él ya sabía que estaba todo consumado. ¿Por qué? Porque su alma había experimentado la muerte eterna. Dios es el que estaba en la cruz. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados.
¿Saben ustedes quiénes les toman en cuenta a los hombres sus pecados? Los pastores evangélicos, los sacerdotes católicos le toman en cuenta a los hombres sus pecados. Pero para la salvación del alma, Cristo no le toma en cuenta a los hombres con sus pecados. En 2 Corintios 5:19 lo dice, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Y saben por qué? Porque todos nuestros pecados estaban cargados en Cristo. Y la sentencia fue sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban los pecados nuestros. Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué significa para usted el hecho de que Cristo, en vez de usted, en vez de mí, en vez de nosotros, haya sido condenado a la muerte y haya muerto por los pecados de nosotros? ¿Qué significa eso para usted? Para mí significa la vida eterna, la inmortalidad. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero manifestada ahora la gracia mediante el Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra nuestras almas y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante la muerte de Cristo con nuestros pecados, los pecados suyos y míos, nuestras almas quedaron imposibles de ser condenadas a la muerte. Porque nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados que ya Cristo los supo, los suyos y los míos, y que se los dejó imputar a Él. Y Él los pagó en vez de nosotros. Ya nosotros no tenemos que ser condenados a la muerte por nuestros pecados, porque hay alguien que en vez de nosotros fue condenado por los pecados de nosotros y murió por los pecados de nosotros. Ese es Cristo nuestro Salvador. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hechos 4:12. Querido compatriota chileno, villamarino, creed en el Evangelio. Arrepentidos, cambia de manera de pensar, porque ya pecaste. Sin Cristo, irremediablemente estás condenado al infierno. Pero con Cristo, sustituido por Cristo, vas al cielo. Porque si tú crees que Cristo murió por tus pecados, al morir vas al cielo. Pero si tú no crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú tendrás que morir en tus pecados. En Juan 8:24, Cristo advierte a todos los que no creen en Él, porque Cristo es el Salvador de tu alma. Y Cristo dice, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Advertencia, porque si no creéis que yo fui el que te salvé en la cruz de irte al infierno por tus pecados, entonces tú tendrás que ir al infierno a pagar por tus pecados. O los pecados los pagarás tú en el lago de fuego, o tú crees que Cristo te los pagó en la cruz hace 2000 años atrás. O todos los pecados que tú no vas a cometer hasta que te mueras, los pagarás tú, o tú crees ahora antes de morir que te los pagó Cristo en la cruz. Y no hay más, no hay ninguna otra opción. O tú crees que te los pagó Cristo en la cruz y haces efectiva la vida eterna para tu alma, o si no, lo pagarás tú. Pero tienes que saber que cada pecado que realmente se paga con el lago del fuego, ir al infierno, esperar en tormento el juicio ante el trono blanco, de Apocalipsis 20, de 11 al 15, y de ahí ser lanzado al lago de fuego. Porque así se pagan los pecados penalmente, con la muerte del alma. ¿Hay alguna otra forma diferente en que el pecado penalmente se condene, pero que no sea con la muerte del alma? No, mi querido amigo, ninguna otra forma. Cualquier pecado, un pecado cometido, indistintamente a los demás pecados que usted lo puede cometer, penalmente se condena con la muerte del alma. De tal manera que tienen que ser pagados todos. Porque créame, que ante los ojos de Dios, ningún pecado quedará impune, sin ser condenado debidamente como tienen que ser condenados los pecados con la muerte del alma. De manera que tienen que ser pagados todos. No existe tal cosa como que unos poquitos pecados los paga usted y otros poquitos pecados se los paga Cristo. O todos los paga usted, o usted cree que todos se los pagó Cristo y no hay más. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. A los incrédulos a la salvación de Cristo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O los pagas tú, o los paga Cristo. Pueden pagar a media, tienen que ser todos. Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por mis pecados. Y así nos salvó, de nosotros tener que ser condenados a la muerte por nuestros pecados. Dios le bendiga. Cari. Felipe. Ya. Puede volver a entrar. Mucho cuidado que está muy delicado el micrófono. El viento, no sé. Buenas tardes. Y venimos a anunciarle el Evangelio, ¿no? A testificar de Cristo. El Evangelio es que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que ha sido resucitado. Felipe, tienes que mirar hacia acá porque te agarra así, mirando hacia
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y si Cristo murió por sus pecados, entonces usted no tiene que pagar por sus pecados en el infierno, porque ya Cristo los pagó todos en la cruz. Todos sus pecados quedaron filtrados, todos sus pecados quedaron filtrados en la cruz. El alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Un puro pecado. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Mas Cristo murió por nuestros pecados. Y en Romanos 6:23. Eso es lo que no quería, Jare. Romanos 6:23 dice la palabra del Señor. Que la paga del pecado es la muerte del alma. Mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo pagó por todos sus pecados. ¿Le cree usted a Cristo? Cristo no miente. Cristo no miente. En Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En primera de Pedro 2:24, que Cristo, él mismo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Ya Cristo nos salvó. Ya te salvó, querido amigo, querido amiga, caballero. Tito 3:5. Cristo ya lo salvó. Felipe, háblanos por el... En Mateo 7, versículos 13 a 14, dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y muy pocos son los que la hallan. No dice muchos son los que entran por ella, sino que pocos son los que la hallan. ¿Y qué significa hallar? Hallar es Cristo, Él es la puerta. Pero entrar por Cristo es muy distinto, porque se cree con la fe. En Romanos 5:1 dice la Escritura: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para entrar por la puerta estrecha es solamente por la fe, no por sus obras, porque sus obras de justicia, antes de ser salvos, son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. Recién sus obras de justicia son contadas cuando usted ya es salvo. Para usted dos demandas para salvación: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es un cambio radical en la manera de autopercibirse ante Dios. Metanoia, cambio en la manera de autopercibirse ante Dios. Que usted cree que es bueno, pero la verdad que no es bueno usted, porque todos somos malos. No hay justo que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20 y Romanos 3:10. Arrepentimiento no es el mero arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento que exige el Señor Jesucristo para salvación es en tres aspectos. El arrepentimiento en el aspecto moral, que usted será un pecador hasta el día de su muerte, un perverso, un asqueroso pecador, así como lo soy yo. Yo soy un degenerado, un pervertido, a veces me masturbo, tomo trago, alcohol, ese soy yo, mentiroso. Mas Cristo murió por todos mis pecados. Y en el aspecto espiritual, su espíritu murió al cometer el primer pecado y está desconectado de Dios. Por lo tanto, en justo juicio, usted va caminando al infierno. Mas Cristo murió por todos nuestros pecados. Cristo murió por todos nuestros pecados y así nos salvó nuestra alma del infierno. Eso hay que creer. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
En Juan 10, 9, dice el Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y en Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. ¿Le ha creído usted a Cristo? Cristo no miente. Cristo ya pagó por todos sus pecados y ya nos salvó hace más de 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Que Cristo murió por nuestros pecados, por los suyos, los míos. Y si Cristo murió en vez de usted, por los pecados de usted, entonces usted no está condenado al infierno y tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Juan 10, 28, el Señor Jesucristo dijo, prometió: y yo les doy vida eterna, y no perecerán sus cuerpos para siempre, porque yo se los resucitaré en los días postreros. En Efesios 2, versículos 8 al 9, por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe en su presencia, porque todas nuestras obras de justicia, esta justicia nuestras, son trapos de inmundicia para Dios. Isaías 64:6. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condenación es por no creer en el Evangelio, por no creerle a Cristo. Y debido a su incredulidad en el Evangelio, mentiroso. Romanos 7:14. En Romanos 7:14, el apóstol Pablo dice que hay una ley del pecado que está en nuestros miembros. Una ley del pecado que nos va a hacer pecar hasta el día de nuestra muerte. Hasta el día de nuestra muerte. En Juan 3:17, porque el Señor Jesucristo no vino a este mundo para que las almas se perdieran, sino para que las almas sean salvas por Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Y yo les doy vida eterna, y el Señor no miente. Usted se va al infierno por no haber creído, por fe que Cristo no lo salvó. En Marcos 16, versículos 15 al 16, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere fue el anuncio que Cristo murió en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados hace más de 2000 años atrás. Se entra por la fe a la puerta estrecha, no hay otro medio, y en ningún otro hay salvación, dice el Señor, porque no hay otro nombre bajo el cielo, y en ningún otro hay salvación, dice el apóstol Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos del infierno. En Juan 19:28 y Juan 19:30, el Señor Jesucristo, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y después de haber tomado el vinagre, exclamó a gran voz: consumado es. Ya he salvado todas las almas. Consumado es, Padre, ya he salvado todas las almas ya fueron salvadas por mí. Y eso es lo que usted tiene que creer, que ya Cristo pagó por todos nuestros pecados de 2000 años atrás. En primera de Juan 1:8, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, hacemos al Padre y al Hijo mentirosos,
porque nosotros tenemos una ley del pecado que está en nuestros miembros, que nos va a hacer pecar siempre. Y la fe, la salvación viene por la fe. No que un poquito de mí y un poquito de Cristo, no, 100% Cristo. Depositar fe con todo el corazón y ya Cristo lo salvó, porque usted, al igual que yo, va a ser en mi mundo y perverso pecador. En Juan 100. Aló. En Juan 5:24 dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Mas a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. El que oye y cree viene, no el que oye y deja la tibieza, deja el pecado, no. Sino que el que oye y cree el Evangelio con fe, con todo el corazón, es salvo. En Juan 3:36 dice el Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor da una advertencia en Lucas 13, versículos del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis. Arrepentimiento en la mente. Se cree bueno y no es bueno, es malo, porque todos somos malos. No hay justo que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20, Romanos 3:10. Porque las tablas de la ley, los 10 mandamientos, fueron para que nosotros mismos, el ser humano, se viera que es un pecador, se viera que es un espejo que no los puede cumplir. Y eso Cristo en Gálatas 3:24. Eso es lo que tiene que creer. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Fuera de Cristo, en ningún otro. Tiene que guiarte para... Préstame... Déjale. Aló. Querido amigo de Viña del Mar, queremos compartir con ustedes la buena noticia de salvación. Todos nosotros, por haber pecado una sola vez, nuestra alma ha sido condenada. Dice la Escritura en Ezequiel 18:4 que el alma que pecare, esa morirá. Dice lo mismo en Ezequiel 18:20, que el alma que pecare, esa morirá. Y esto sigue en el tiempo. El apóstol Pablo dijo: porque la paga del pecado es la muerte. Quiere decir que su alma, querido amigo, por haber pecado solamente en una ocasión, haber transgredido una vez los mandamientos del Señor, su alma ha entrado en condenación eterna. Y ante eso no hay ninguna obra humana, no hay nada que el hombre pueda hacer, aunque cambie su conducta, aunque el hombre se porte bien, aunque el hombre se ponga obediente, el hombre ya está condenado. Es por eso que el Dios creador envió a su Hijo al mundo. Y Cristo en la cruz del Calvario, Muéstrame ahí corrigiendo. Consumado es, deuda pagada. Cristo en la cruz del Calvario se dejó imputar por todos los pecados tuyos, por los míos, por las personas que están en Argentina, en Brasil, en España, en Italia, en todo el mundo. Porque Cristo vino a pagar los pecados del mundo. Cristo es el segundo Adán. En Adán todos perecen, mas en Cristo todos son vivificados. Cristo pagó la condena que te correspondía a ti y que me correspondía a mí, querido amigo. Nosotros, con mi hermano, somos pecadores, levantamos la mano porque somos pecadores, pero no nos avergonzamos de decir que Cristo murió por nosotros, no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree. Cristo murió por los pecados de nosotros. Nuestros pecados, nuestra larga e interminable lista de pecados, tienen las almas condenadas a la muerte eterna. Mas Cristo, estando en la cruz del Calvario, Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero.
Este es el mensaje, querido amigo. Las religiones ponen cargas sobre el hombre. Las religiones ponen obras que el hombre tiene que hacer, tiene que cambiar su conducta. Le llaman fruto a cambiar la conducta. Pero eso no es cierto. Porque el hombre, aunque cambie su conducta, aunque se vuelva un religioso, el hombre, aunque se vuelva un practicante de cualquier religión, su alma sigue en estado de condena. Lo que debe creer el ser humano sucede dentro del corazón, se cree con fe, y es que la paga del pecado, que era la muerte, Cristo la pagó en la cruz. Así dice la Escritura, esta es la buena noticia. Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a la Escritura. Fue sepultado y ha sido resucitado el tercer día conforme a la Escritura. Todo ser humano que no cree con todo su corazón que Cristo en la cruz del Calvario pagó por los pecados suyos con la muerte del alma, todo ser humano que no crea el Evangelio será condenado, querido vecino, querido amigo de Viña del Mar. Lo que estamos haciendo es compartir las buenas noticias de salvación, porque Dios amó al mundo, amó a la humanidad, y la muestra de amor entregó a su Hijo. Y Cristo, estando en la cruz del Calvario, el Padre lo desamparó. Cristo entró en muerte eterna, y Él mismo había dicho: por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para tomar mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Querido amigo, estas son buenas noticias de salvación. Usted nada tiene que hacer, no tiene que cambiar su conducta, no se tiene que volver religioso. Tiene que creer con todo su corazón que Cristo en la cruz del Calvario ya murió por los pecados de usted. El arrepentimiento demandado por el Señor es que el hombre entienda, que le entre en su mente, en su corazón, entienda la condición judicial en la que está hoy día, que moralmente no puede dejar de pecar. El hombre peca de pensamiento, de hecho, por omisión. Que el hombre entienda que va directamente a la condenación. Basta que deje de respirar el día de hoy y el hombre va a la condenación eterna. Y lo que denunciamos es que Cristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados. Y Cristo no hace excepción de personas. La salvación es anunciada a todos. Aquí incluso en Viña del Mar. La salvación de Jesucristo es eterna, es vida eterna. Si es vida eterna, quiere decir que nunca más muere. Querido amigo, acepte el amor de la verdad. Es un regalo. Llegará un día en que esto ya no se va a poder anunciar, pero hoy anunciamos la verdad de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo también dijo: entrad por la puerta. Y Él también dijo: yo soy la puerta. Querido amigo, usted puede estar hoy día practicando alguna religión. Usted puede ser moralmente correcto, pero déjeme decirle algo: usted ya pecó. Yo también. Somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte eterna. Mas Cristo dijo: yo les doy vida eterna. Cristo pagó con la muerte nuestros pecados. La muerte que fue ejecutada en Cristo a nosotros nos da vida eterna. La salvación, querido amigo, ya no pasa por cambio conductual, porque cumple los mandamientos, porque los transgreda o porque no los transgreda. Pasa por la fe en el Evangelio, porque por fe soy salvo, porque por fe somos salvos, no por obra, solamente por creer con todo nuestro corazón que Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados de nosotros. Y dice la Escritura que aquel, en el momento de creer al Evangelio con todo nuestro corazón, el hombre es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Y asimismo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Querido amigo, para irte al cielo, alguien te tiene que reemplazar, alguien tiene que pagar tu condena, porque al cielo no entra ningún pecado, mas Cristo murió por los pecados de nosotros. Querido amigo de Viña del Mar, es un regalo.
Nada tienes que hacer, ninguna obra de justicia. Ante el Señor, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, porque está todo contaminado con el pecado. En mí y en usted están pecados de pensamiento, de hecho, no lo podemos evitar. El hombre, yo miro a una mujer y se me van los ojos, porque la carne, la ley del pecado está acá en la carne, que nos lleva a pecar. El hombre tiene el pecado en la mano, todos los días. ¿Quiere usted? Y Cristo Sí, nos conoció. ¿escucha bien? Por eso Él dijo, habéis oído que la ley decía, no adulterarás. Más cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que Dios quiere es que tú te reconozcas, que te arrepientas, que entiendas que estás moralmente corrompido, que ante tus ojos y ante nuestra hipocresía somos justos, pero no es la verdad, porque el estándar de Dios lo transgredimos. Dice la Biblia que todo pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Mentir, robar, codiciar, fornicar, adulterar, no obedecer a los padres. Y todos nosotros hemos transgredido la ley del Señor. Por lo tanto, lo que le espera al ser humano cuando deje de respirar es la condenación. Es por eso que la palabra dice, en tiempo te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy es el tiempo aceptable. He aquí ahora, hoy es el día de salvación. Mientras podemos escuchar que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a la Escritura, que fue sepultado y ha sido resucitado el tercer día conforme a la Escritura. Es un regalo, querido amigo.